vamos a poder volver a verlos. Hoy es un día muy especial. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a cerrar los ojitos ahí donde están. Siempre es bueno entrar con oración, con agradecimiento ante la presencia de nuestro Padre. Amado Señor, en esta tarde venimos con hambre, con sed de tu palabra, Señor. No queremos que hable César, amado Dios, queremos escuchar tu palabra, amado Rey, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve atrás vacía, Señor. Edifícanos, bendito Dios, queremos seguir creciendo, queremos ser luz y sal en este mundo, amado Dios, y sin tu palabra sabemos que nada somos, amado Señor. Te pedimos que nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. Ponemos el título, por favor, hermanitas, ahí en la pantalla. ¿Se puede ver? Sí. ¿Qué dice, hermanito? Sí, el título. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuántos saben para qué están en este mundo? ¿Se han preguntado alguna vez? Son preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy en este mundo? Una de las prédicas, ¿quién soy? Ya hemos respondido a esa pregunta a la luz de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como nosotros creemos en Jesús, lo hemos recibido en nuestro corazón, pues somos hechos hijos de Dios. Pues hoy vamos a estar viendo a la luz de la palabra, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y cuando uno inicia un año, por ejemplo este año 2026, uno hace, ¿no?, sus metas, sus propósitos. Seguramente algunos pusieron, quiero ser profesional, como un propósito, una meta. Otros, quiero trabajar. Otros, quiero ser feliz. Quiero tener mi casa. Son sueños, son anhelos que están en nuestro corazón. Pero ¿será que son nuestro propósito para la vida? ¿Será que hemos venido a la tierra solamente para eso? Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 28 al 30. La palabra del Señor nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos creen en la predestinación? Ahí existe una duda, porque uno dice, si ya estamos predestinados, ¿para qué predicamos? ¿Para qué evangelizamos? Si Dios ya sabe quiénes van a ir al cielo y quiénes no, porque la palabra de Dios nos dice que hay vasos de honra y vasos de ira. Eso nos dice la palabra de Dios. Y uno se pregunta eso, entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué evangelizamos? Si ya estamos predestinados. Pero aquí nos explica clarito. Nos dice que hay unos predestinados, como decíamos, para honra. Hay otros para ira. Y hay otros que están al medio. Y esos que están al medio, es nuestro objetivo evangelizarles, hablarles. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, a los que predestinó, o sea, nosotros, a estos también llamó. Si se dan cuenta, no dice, a estos llamó, a estos también llamó. O sea que Dios llama, uno a los predestinados, otro a los que están al medio y otro a los que están predestinados para ser vasos de ira. En la Biblia, ¿cuál era un vaso de ira de Dios? El faraón ha endurecido su corazón y lo ha utilizado ¿para qué? Para que se oponga
a la salida de los israelitas de Egipto. Si se dan cuenta, lo ha predestinado para que sea el actor malo de la película. Pero también lo ha llamado, ¿no? Ahora él ya estaba con su corazón endurecido, no ha hecho caso y ha ido a perseguir a los israelitas y las aguas se han cerrado y perdió su llamado. Por eso aquí es muy importante que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí muchos nos predican, pero se olvidan, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso hoy vamos a ver qué es propósito. En el mundo, propósito es un objetivo que se pretende conseguir. En la Biblia, según el hebreo, existen 3 palabras para propósito. Uno es matará, para un objetivo o blanco. Otro es tachilit, para un fin filosófico o la meta final de la vida. Y el otro es yud, para un destino o designio específico. Si analizamos las 3 palabras, nos quieren decir que todas reflejan la idea de intención, meta o destino final. Hemos dicho que un propósito puede ser profesional, trabajar, ser feliz, tener mi casa, mi auto, mi familia, ¿no? Pero no es nuestro destino final. Y hoy vamos a estar viendo, a la luz de la palabra de Dios, cuál sería nuestro propósito final. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Será que hay vida más allá de la muerte? ¿O termina la vida con la muerte? No, ¿verdad? En la Biblia nos dice que cuando uno muere, duerme. Simplemente está durmiendo. Porque luego en la segunda venida de nuestro Señor, ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo Jesús. Ellos van a resucitar primero. Porque nos espera la vida eterna al lado de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Por lo tanto, ahí vemos que lo más valioso que tenemos es la vida. ¿Y quién nos ha dado la vida? Dios nos ha dado la vida y nos la dio gratis, si se dan cuenta. ¿O quién ha pagado por su vida? ¿Cuánto han pagado? Nada, ¿verdad? Dios nos ha dado la vida, Él ha escogido en qué familia íbamos a nacer, en qué país, en qué ciudad. Por lo tanto, debemos ver en qué vamos a invertir nuestra vida. Porque si tú pierdes tu casa, pierdes tu auto, pierdes tu trabajo, o tu profesión no te sirve para conseguir trabajo, todo eso lo puedes recuperar. Pero si pierdes la vida, ¿qué vas a hacer? Nada. Por eso hoy hemos venido aquí para valorar la vida que Dios nos ha dado. Y para valorar esa vida debemos descubrir nuestro propósito. ¿Para qué estamos en este mundo? No estamos simplemente para acumular riquezas. ¿Acumular riquezas está mal? No, pero es una añadidura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, esos anhelos, esos deseos que tienes de tener un mejor trabajo, una casita, un auto, no están mal. Pero no deben estar en primer lugar en tu vida. Eso es lo más importante. Porque si están en primer lugar en tu vida, el día que lo pierdas, se acaba tu vida. Y ahora vamos a ver que todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de los ojos? Mirar el exterior, ¿verdad? El propósito de los oídos, de las orejitas. Eso. ¿Cuál es el propósito de las cejas? A ver, hermanito Germán, hacer gestos. ¿Cuál es el propósito de las cejas? ¿Quién me puede decir? Exacto, es para que el sudor no entre a los ojos, porque el sudor es salado, ¿verdad? Y si entra a los ojitos nos puede hacer arder. Entonces uno se da cuenta que Dios nos ha hecho tan perfectos que nos ha puesto estas cejitas que a veces uno piensa que son decoración nomás, y otros se depilan, se hacen pintar, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que está ahí por algo.
Al igual que las pestañas, todo lo que tienes en tu cuerpo, Dios lo ha hecho perfectamente con un propósito. Y si todas esas cosas tan pequeñitas tienen un propósito, ¿por qué nosotros no vamos a tener un propósito? ¿Cuál es el propósito de las arañas? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué están las arañas? ¿Qué tanto? Para asustar. Para asustar. Para asustar a las mujeres. Para cazar a las mosquitas, ¿no? Ellos hacen las telarañas y ahí van las mosquitas y se quedan ahí. Entonces, si nos damos cuenta, todo en este mundo tiene un propósito. Pero ¿quién le da el propósito? Un avión, ¿para qué está en este mundo? Para volar, para transportar. ¿Y quién lo ha creado el avión? Un hombre. ¿Con la intención de qué? De transportar. Entonces ahí nos damos cuenta que el que sabe nuestro propósito es nuestro creador. ¿Quién nos ha creado? Dios. Por lo tanto, Dios sabe nuestro propósito. En la Biblia se habla de distintos propósitos. Se habla del propósito de las parábolas, lo van a encontrar. Se habla del propósito del libro, se habla del propósito de la ley. Pero hoy nos vamos a abocar al propósito de la humanidad. Y existen diferentes personajes bíblicos con propósito. ¿Cuál era el propósito de Noé? ¿Cuál era? No sé. ¿Cuál era el propósito de Noé? Construir la arca. Construir su barca, el arca, ¿verdad? Correcto. ¿Y ese propósito le ha durado para siempre? ¿Será que después de salvar a los animalitos ha seguido construyendo arcas toda su vida? No, ¿verdad? Entonces a veces uno piensa que un propósito nos da Dios y que ese propósito va a ser para siempre. Pero aquí con Noé nos damos cuenta de que Noé ha servido para salvar a su familia, a los animales del diluvio, pero ha sido una sola vez. Pero ha sido un gran propósito, un llamado que ha recibido Noé y al cual ha sido obediente. ¿Cuál ha sido el propósito de Moisés? Exacto, Moisés es el libertador de los israelitas, ¿verdad? Pero si se dan cuenta aquí, Moisés ha tenido dos etapas. En su primera etapa como libertador, sin la estrategia de Dios, sin el apoyo de Dios, ¿qué ha hecho? Ha visto que lo estaban pegando a un israelita y él ha querido liberarlo. ¿Y qué ha hecho? Ha ido con sus manos y lo ha matado al egipcio. Y ahí nos damos cuenta que si bien podemos tener un propósito, pero no tenemos el respaldo de Dios, ni su guía, ni comunión con Dios, pues podemos mal dirigir ese propósito. Así como lo ha hecho Moisés, él ya tenía ese propósito en su corazón de liberar a su pueblo, pero con sus manos lo ha hecho y ha cometido un gran error y ha tenido que escapar durante 40 años al desierto. 40 años por tomar su propósito en sus manos. Pero después de esos 40 años, ¿qué pasó? Se reunió con Dios, Dios le dio la vara, la estrategia, le dio a Aarón, le dio las 12 plagas, todo aquello, y así ha podido cumplir verdaderamente su propósito. Y no solamente ha liberado a un israelita, ha liberado alrededor de 2 millones de personas. La Biblia nos dice 600,000, sin contar los niños y las mujeres. Ahí estamos encontrando otra perla, otra joya del propósito. Que si tú quieres cumplir eficazmente tu propósito, tienes que asegurarte que Dios te está respaldando y que estás en comunión con Él, ¿verdad? Amén. ¿Cuál era el propósito de David, el rey David? ¿Cuál era su propósito? ¿Derrotar a Goliat? ¿Ya ha estado derrotando gigantes toda su vida? ¿Ha ido buscando gigante? No, ¿verdad? Solamente ha derrotado a un gigante. Pero sí, su propósito era ser un rey guerrero. Él ha tenido muchas batallas y gracias a que él estaba en comunión con Dios, ha ganado esas batallas. Pero ¿sabían que David, él tenía un propósito en su corazón que Dios no le ha dejado cumplir?
Y eso también correcto, eso también nos enseña la palabra, que a veces nosotros vamos a tener un sueño, un anhelo en nuestro corazón, vamos a creer que es nuestro propósito, pero Dios por algún motivo y en su sabiduría no va a querer que cumplamos. Y vamos a leer Primera de Crónicas 28 del 2 al 7, ¿qué nos dice? Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Escuchen esto. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me dio muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Dios: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Por lo tanto, no debemos frustrarnos si tenemos algún sueño, algún anhelo que Dios no quiere que cumplamos. Aquí vemos que es algo bíblico. David quería edificar el templo, incluso ya ha preparado todo, ya lo tenía todo listo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta, no ha querido, pero ha escogido a su hijo Salomón. Imagínense que David hubiera edificado el templo y Dios le hubiera dejado. ¿Qué hubiera hecho Salomón? Se hubiera rascado. Tal vez, ¿no? Pero Dios le ha dado ese propósito a Salomón de edificar, e incluso le hace una promesa, que si él guarda sus mandamientos, su reino iba a ser para siempre. ¿Será que Salomón ha guardado los mandamientos? Por casarse con 1000 mujeres, por tener 1000 mujeres, ¿no? No se ha casado con todas. Han llevado su corazón tras dioses ajenos. Por eso es muy importante que nosotros asistamos a la congregación, conozcamos los mandamientos, la voluntad de Dios, para que así nuestro corazón no se vaya detrás de dioses ajenos y Dios pueda cumplir sus promesas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuál ha sido el propósito de Esther? Por aquí decían muchos hombres, a ver, unas mujercitas. ¿Cuál ha sido el propósito de la reina Esther? ¿Cuántos conocen a Esther? Ella, la Biblia nos dice que era una niña bella, pero ha perdido a sus padres. ¿Cuántos han perdido a sus papás acá? ¿Cuántos han quedado huérfanos? Pues ahí vemos que Dios no se olvida, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y aquí vamos a ver cómo una niña huérfana ha cumplido un gran propósito. ¿Por qué? Porque ella ha estado dispuesta. Esther ha sido adoptada ¿por quién? Por su primo Mardoqueo. Y ellos estaban en Persia. Y ella ha participado de un certamen de belleza para escoger a la próxima reina. Y ahí es donde ella ha ganado, ¿no? Ella estaba siendo muy beneficiada como reina, se imaginan, tenía todo lo que quería. Pero ha llegado un momento donde la vida del pueblo, de todos los israelitas, estaba en peligro. Y Mardoqueo le hace un llamado, le dice que tenía que salvar a ese pueblo. Ella tenía que arriesgar su vida presentándose ante el rey
exponiendo su caso, tratando de revertir aquello, porque si no ella también iba a morir, porque tenían que morir todos los judíos, y ella y Mardoqueo también eran judíos. Si bien no lo habían dicho, pero sí eran y les esperaba la muerte. Ahí vemos cómo ella en un momento determinado de su vida ha cumplido un propósito. Y tenemos que estar con esos ojos abiertos, atentos, porque el rato menos pensado puede llegar ese momento tan importante en tu vida de que tú puedas cumplir un gran propósito para el Señor. ¿Cuál era el propósito de María, la mamá de Jesús? Dar a luz al Salvador del mundo. Imagínense ese propósito. El propósito más grande yo creo que una mujer ha podido tener, ¿no? Pero ¿será que Dios le ha obligado? No. El ángel se le ha aparecido, le ha explicado, y ella podía decir en ese momento, no gracias, paso. Pero ella ¿qué dijo? Hágase con tu sierva conforme a su voluntad. Y gracias a que ella estaba dispuesta, se ha podido cumplir ese propósito. ¿Cuántos están dispuestos de servir a Dios? ¿O tienen miedo? Algunos tienen miedo, ¿no? Cuando te dicen, ya vas a hacer esto para Dios, uno dice, no, pero no tengo tiempo, vivo lejos, y si no me hacen caso. Pero no, tenemos que estar dispuestos, porque si María hubiera dicho no, Dios hubiera buscado a otra mujer, y María ya no estaría en la Biblia, no hubiera cumplido su propósito, no sabemos qué habría sido de su vida. Ahora hemos visto cómo varios personajes bíblicos han cumplido un propósito en esta tierra. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para toda la humanidad? Hay un propósito general para todos nosotros. Vamos a ver en la Biblia, en Efesios 1, 11 y 12, la palabra del Señor nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, y escuchen, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito? Que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuántos entienden eso? Es un poquito difícil esta frase. Que seamos alabanza para su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente, por ejemplo, en la universidad pueda decir, el hermanito, si él es un buen hijo de Dios, estudia, no toma, no fuma y todo, ¿por qué? Porque es cristiano. Ya le están dando la gloria a Dios, están alabando sus buenos resultados a Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros seamos alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que reflejar a Dios en nuestras vidas. No podemos ser cristianos y salir a tocar bocinazos afuera, ¿no? Porque como contaba el pastor, lo puede ver otro hermanito y decir, hermano, y uno ahí disparateando, tocando bocina. Tenemos que reflejar siempre a Dios en todo lo que hagamos, porque somos alabanza de su gloria. Y en Isaías 43, 7, aclara un poquito esto, nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, toda nuestra vida tiene que darle la gloria a Dios. Ese es el propósito general que tiene Dios para la humanidad. ¿Cómo podemos cumplir ese propósito? ¿Será fácil? ¿Será difícil? Lo primero que debemos hacer para cumplir ese propósito es conocer a Jesús. Porque si no conocemos a Jesús, no vamos a tener la salvación. Si no conocemos a Jesús, ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios? Imposible, ¿verdad? Dios quiere adoptarnos en su familia, quiere adoptarnos como sus hijos, y para ello debemos aceptar y recibir a Jesús. Eso nos dice la palabra. ¿Cómo podemos cumplir ese propósito también? Hablando de Dios.
¿Cuántos conocen la Gran Comisión? ¿Qué nos dice la Gran Comisión, hermanito Juan Pablo? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Esa es la Gran Comisión. ¿Cómo también podemos cumplir este propósito? Alabando a Dios. Alabando. Si los ángeles le alaban, ¿por qué nosotros no vamos a cantar de su gran amor? Como hoy día hemos cantado de su bondad, de su fidelidad. Cuán grande es Él. No hay lugar más alto que estar a sus pies, ¿verdad? Alabando a Dios, nosotros vamos a poder cumplir este propósito. Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amando a nuestro prójimo. Esto es difícil. ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿Y a sus vecinos que le hacen renegar? ¿También los aman? Eso es complicado, ¿no? Pero Dios es amor y nosotros debemos reflejar ese amor. Nosotros, por ejemplo, hemos visto ese amor en el hermanito Fernando que está durmiendo, en la hermanita Iris, en la hermanita Katy. Hemos visto reflejado el amor de Dios. Y Pablo nos dice que la ley se resume en eso, en amor. Si tú amas a tu prójimo, amas a Dios, pues ahí vas a cumplir toda la ley, los 613 mandamientos, los vas a cumplir simplemente amando. ¿Cómo también vamos a cumplir ese mandamiento que Dios nos ha dado? Desarrollando el carácter de Cristo. Orando los unos por los otros. La hermanita Adriana me decía, ¿será que es un propósito orar por los demás? Sí, es un propósito. Siempre tenemos que estar orando, apoyando en oración. Hay personas que no saben orar, hay personas que nunca se han dirigido al Padre. Y escuchando tu oración, ellos aprenden. Por eso en la Biblia los discípulos, imagínense, le han dicho a Jesús, enséñanos a orar. Imagínense en la actualidad cuántas personas sabrán que no saben orar. Pero cuando uno se congrega, escucha a alguien orar y ya empieza a aprender. Y luego ya encerrado en su habitación puede orar directamente, ¿no? Porque todos tenemos acceso al Padre gracias a ¿quién? A Jesús, que ha dado su vida en la cruz. Ahora, como hemos visto, hay propósitos momentáneos, hay un propósito general para todos, pero también hay un propósito singular, porque Noé, él ha hecho el arca, ¿verdad? Pero David, Salomón, los demás no han hecho arcas. Entonces Dios tiene un propósito singular y esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. Descubrir cuál es el propósito singular que tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver cómo podemos descubrir ese propósito, cómo podemos responder a esta pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? Lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestro diseño. Porque si se dan cuenta, un terreno no es lo mismo su diseño para un hospital que para un restaurante. ¿O sí? Un restaurante, ¿qué necesita? ¿Qué es lo más importante en un restaurante? A ver, la hermanita Cristina del fondo. ¿Qué es lo más importante? La cocina. La cocina, correcto. La cocina es lo más importante. De un restaurante, su cocina tiene que ser amplia para que puedan moverse bien, trabajar. Ahora, si tienen una ventanita para mandar los pedidos, ya mucho mejor todavía, así no entran hasta el restaurante, ¿verdad? Pero un hospital, ¿será que necesita una cocina grande? No, ¿verdad? Necesita habitaciones, necesita un lugar donde se realicen las operaciones, un quirófano. Correcto. Ahora, un cine, ¿será que necesita un quirófano? ¿Será que necesita una cocina? Una cocina tal vez, pero no tan grande. ¿Qué necesita? Salas grandes como esta, con asientos y una pantalla gigante, ¿verdad? Entonces ahí con este ejemplo nos vamos dando cuenta de que dependiendo del diseño, también podemos descubrir el propósito singular. Y ahí uno tiene que empezar a ver para qué ha sido diseñado por Dios. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus
talentos. ¿Qué son los dones? Por un premio. ¿Cuáles son los dones? Lo que nos regala Dios, ¿verdad? Y los talentos nos ha dado Dios, son unas habilidades, pero tenemos que nosotros desarrollarlas. Por lo tanto, es muy importante que tú empieces a descubrir cuáles son tus dones y talentos. Hay personas, por ejemplo, que les gusta estar con niños. Y ahí están los maestros de la escuela bíblica. Tienen esa paciencia. Pero hay otras personas que no, ¿verdad? Ni a sus hijos soportan. Imagínense a hijos ajenos. Pero hay otras personas que sí. Han nacido con ese diseño, tienen ese don, ese talento y están encaminados a ese lugar. Aquí las hermanitas que danzan tienen el don, el talento de expresar ese amor a Dios con sus movimientos, con la danza que realizan para el Señor. Las personas que predican tienen facilidad de palabra, pero hay otras personas que son tímidas y no está mal, porque esas personas que son tímidas también tienen otro propósito distinto. Muchas veces son más analíticos, pueden ver como un juego de ajedrez la vida, pueden ver qué va a suceder, ¿no? Mientras las personas que muchas veces tenemos facilidad de palabra, por nuestra lengua metemos la pata. Muy rápido respondemos y ya estamos fritos. Mientras las personas que son tímidas, primero piensan y luego recién existen. Entonces, hoy debemos descubrir cuál es el diseño que Dios nos ha dado, porque no somos iguales. Ninguno aquí es fotocopia de carnet de nadie. Todos somos originales y Dios ha roto el molde. Imagínense eso. Nos ha hecho únicos. Pero esos dones y talentos, muchos lo utilizan para amasar fortunas. Hay, por ejemplo, cantantes, ¿no? Que se arman su banda, dan conciertos, no le cantan a Dios, le cantan a mujeres, a varones, o cantan de alegría, de fiesta, y utilizando el don y el talento que Dios les ha dado, están amasando riquezas. Por un lado no está mal, ¿no? Porque por algo Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Todos tenemos que trabajar y Dios nos ha dado talentos también para trabajar. Pero lo malo es que tú esos dones y talentos solamente lo utilices para lucrar. Debemos ponerlo al servicio de Dios y por supuesto al servicio de los hermanitos. Si se dan cuenta, aquí venimos a cantar, a predicar, a danzar. Muchos vienen a barrer, a limpiar. ¿Y todo para qué? Para servirles a ustedes, servir a Dios. Y así están cumpliendo un propósito en nuestra vida. ¿Qué te gusta hacer? Esa es una pregunta que también tendrías que hacerte para descubrir tu propósito. ¿Qué harías sin cobrar, aunque no te paguen? Lo harías, sí o sí, aunque llueva, truene, nieve, haya derrumbes, tú lo harías de todo corazón. Eso va a reflejar cuál es tu propósito en esta tierra. Eso es muy importante. Deben ser utilizados todos nuestros talentos para la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Para la gloria de quién? De Dios. De Dios, amén, muy bien. Ahora, como hemos visto, hay propósitos temporales, como construir el arca. Pero hay propósitos duraderos, como por ejemplo el rey David. Casi toda su vida ha sido rey desde que lo han posicionado, ¿no? Porque más antes era un pastorcito. Y ha cumplido su propósito bien porque luchaba contra osos, leones y no le arrebataba ni una ovejita. Entonces ahí vemos que hay propósitos muy temporales que Dios te puede poner. Por ejemplo, ayudar a pasar a un cieguito la calle. Ahora tú puedes decir, ya sé cuál es mi propósito, ayudar a pasar a los cieguitos la calle. Y vas a bajar toda la bush buscando cieguitos, subiendo, bajando. Y tal vez no vuelvas a encontrar uno, ¿verdad? Y te puedes frustrar ese momento si tú piensas que tu propósito es hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero no, como hemos visto, el arca solamente lo ha construido una vez. Pero sí hay otros propósitos duraderos. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanitos. Los de la alabanza también que suban.
Vamos a orar a nuestro Señor ya para ir terminando